no yolo ni misita. Se alegra mi corazón de verlas y de verlos, sí. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por ese interés que hay para nuestra cultura ancestral que viene desde los toltecas, ¿sí? ¿Quién es un nahual? Las cuatro aguas del conocimiento, aun cuando así mi maestro, que primero fue mi patrón, don Marcial Gutiérrez Atenanco, no decía de las cuatro aguas del conocimiento, sino es Impogualistli-Huicat, matemática celeste, Impogualistli-Huicat en Tlacol, geometría cósmica, Insochitl-Huicat, Loricanto, Inmalinali, herbolaria. Para saber quién es un nahual, pues tiene que conocer la matemática celeste a profundidad, tiene que conocer la geometría cósmica, el floricanto y herbolaria principalmente, la herbolaria. Quiero compartirles, antes de iniciar esto, una experiencia personal, vaya por los años finales de los 40, ¿sí? Don Marcial Gutiérrez Atenanco, que primero fue mi patrón y luego ya mi maestro, y era mi maestro, me, como un año antes, me empezó pues, a preparar sin que yo me diera cuenta. Eh, una, una mañana me dijo, ahí está tu clalacho, ahí está tu asadón, ahí está tu machete y ahí está tu pala. Mi terreno que está allá en Tlaxcantitla requiere de desorillar, requiere de aplanarlo y de aflojar la tierra, de esa tierrita tan mágica y prodigiosa. Pues está bien, maestro, ¿sí? Y pues era un terreno de 20,000 metros, son 2 hectáreas. Aquí se denomina por yunta. ¿Por qué yunta? Porque el punto medular para el agricultor, para el campesino, es Tlaltatacatepostli, que es la constelación de Orión. Si observamos la constelación de Orión, tiene una figura como si fuera una papalote. Y entonces, esa constelación es como el aviso de que hay que empezar a desorillar. ¿Qué es desorillar? Todos los arbustos que hay en la orilla del terreno hay que cortarlos, para eso sirve el machete. Pero para cortarlos, tiene que tener uno esa destreza. Precisamente por eso hemos hablado que con una mano y un movimiento tomo agarro. Con mis dos manos ya trabajo la tierra y el fuego. Aquí estoy como una flor con nuestro movimiento. Soy una cuenta de 20 dedos. Hay que coordinar los 20 dedos, coordinarlos, sí, para agarrar el machete, para agarrar el clalacho, para agarrar la pala, para agarrar el asadón. Y entonces, ya un año, ¿no? Y salíamos a correr también, ¿sí? Y a mí, pues me admira un maestro que tenía 93 años y corría. A veces iba yo, ¿sí? Y él como una fresca lechuga. Dice, ¿por qué? ¿No? O sea que, bueno, entonces lo empecé. Todos tenemos un intento. También los nahuales tienen un intento. Son acechadores para encantar y encajar, ¿sí? Intento, acecho, ensoñar y encajar. ¿Dónde lo voy a aprender, maestro? Observa los coyotes. Bueno, ya observé los coyotes y los coyotes corren, son sigilosos, son todos unos maestros, ¿sí? Y entonces un día de madrugada me dijo, acompáñame, vamos a ¿No, ir bebé? por una No, vereda, ¿verdad? Ujú. ¿sí? Vamos por una vereda, y ya íbamos por una vereda, No quiero que y me llegamos vean. frente a un maguey denominado huilome. ¿Cuáles son las características del huilome? El maguey cuilome es una de las cuatro variedades de magueyes que existen y este tiene la peculiaridad de que es un maguey gigante de color verde oscuro que tiene unas
púas muy grandes y unas espinas también muy grandes. ¿Mm? Crece sobre las pedregueras, donde hay piedra volcánica, y eso hace que su aguamiel y sus características sean muy nobles para la armonización del cuerpo humano. Muy bien, entonces llegamos ahí frente a ese, nos vimos por la vereda, ¿sí? O sea, venimos de un camino real para entrar a una vereda, ¿sí? Esto, como de unos 4 meses, vamos a publicar las veredas del Nahual. Y entonces, allí cuando llegamos, Ixpancinco en Metlin, Cuilome, cuando llegamos frente a este maguey denominado Cuilome, mi maestro me dijo, Xiquista en observa esta planta. Y esa planta era el anís estrella silvestre que crece también en las pedregueras, ¿sí? Y entonces dice, Matihuacua, vamos a masticarlo. Y empezó a agarrar, a masticar, y así como si estuviéramos masticando chicle, ¿no? ¿Está? Masticarlo, masticarlo. Y bueno, pues hay una expresión que había en los años 40 aquí en la antigua Malacatepec, hoy alcaldía Milpalta, Cusco jambado, sí, porque agarraba así, es que está muy dulce, y lo agarraba y lo masticaba, ¿no? Y parecía que a mi patrón le daba mucho gusto que masticara. Después dijo, Miki, ya tengo sed. Maticocotota inon tlacotin aguas. Corta esa vara de haba. ¿Cómo es, qué características tiene la vara de haba, Nelly? La vara de haba tiene la peculiaridad que en el interior genera cuando está verde una especie de espuma, Ujú, ¿sí? sí. Como muy, muy suavecita, pero que cuando se seca o se deshidrata, esta se pega a las orillas, ¿sí? Ujú. Algo parecido al cacahuate. Y Cuando ya está seca. sí, es cuando ya está seca. Y este recubrimiento es muy importante porque genera una bioquímica. Bueno, y entonces al cortar eso, me dijo Xicualia en Piastli. Es que cuando lo corta uno y sirve como si fuera un popote, porque es hueco por dentro. Y ya, Sinesmaquili, Sinesmaquili no en Piastli, dame el Piastli. Y se acercó al cómil del maguey, ¿sí? Y eran las 3 de la mañana. Y yo lo estaba observando, dije, ¿qué intenta mi maestro? Porque algo está intentando. Lo estaba observando y pareciera que había bebido, pero no. O sea, ya me había enseñado a observar. Y entonces, Ashan Tehuatzin, ahora tú. Y yo sí, como dije hace rato, Cusco Jambado, agarré y me dijo, Josepa, otra vez. Sentí bien bonito. Así como cuando uno se va. Cuando sube uno a antaños juegos mecánicos de la rueda de la fortuna y bajaba así, un vértigo, como un vacío aquí en la. Y así sentí. Inmediatamente observé en mis manos, me empezaron a salir plumas, plumas, ¿sí? Y todo, ¿no? Y entonces me convertí En un gallito, en un gallito de qué color. Guanaco o Kishli Chichiltic. Quistli chichilti, en un gallo colorado, ¿sí? Para esto, en la vereda vino don Quito Bailón. Llegó don Quito Bailón. Don Quito Bailón es un personaje muy peculiar de esta región que se dedicaba justamente a ser gallero. Él jugaba a los gallos en los palenques, pero también era tlaxique. Él a las 3 de la mañana, por eso es que los encuentra, ya subía a recoger El el aguamiel. aguamiel de la madrugada. Y entonces cuando va pasando, le dice, Marcial, está muy bonito tu gallito, Sí, préstamelo para ir a jugarlo en la fiesta de San Juan. Y le exacto. dijo, sí, está muy bonito mi gallito, pero Sí, además sí, es muy inteligente. ándale, exactamente. Si quieres, pregúntale la hora. Sí, sí.
Y ya, ¿qué hora es, gallito? Ah, pero en agua, ¿sí? Tlencahuitlin, Panacauquistli. Y luego entonces, 3 de la mañana. Ya, sí, es inteligente tocallito, Marcial, es muy inteligente. Lo vamos a llevar al palenque. No, pues yo por dentro estaba sudando frío, ¿ah? Sudando frío. Pues ya se fue él a su quehacer y bueno, ya pasaron cuando, como a las 9 de la mañana, fue la hora nona y las 9 de la mañana también es hora nona, Nelly, Sí, claro. ¿verdad? Es hora nona. A las 9 de la mañana volví a mi figura original, ¿verdad? A mi figura original. Y entonces me quedé pensativo, caray, sí, matemática celeste, geometría cósmica, floricanto y herbolaria concurren, sí, para que contestar la pregunta, ¿quién es un nahual? Un nahual, pues tiene que conocer Impohualistlihuícatl, matemática celeste, Impohualistlihuícatl en Tlaco, geometría cósmica, in Xochitlinhuícatl, floricanto, in Malinali, herbolaria. Ahora, ¿qué es la matemática celeste para el nahual? La matemática celeste, pues, viene que nosotros tenemos cierta cantidad de huesos, pero para poder contar, pues, la base de nuestra numeración es vigesimal. Sente, ome, ye, nahui, macuili, chicome, chicoy, chignahui, no, chico, ay, ay, se me trabaron las velocidades, ¿sí? Sente, ome, ye, nahui, macuili, chicuase, chicome, chicuey, chignahui, matla. Matlacli guansé, matlacli guanome, matlacli guanye, matlacli guanabi, castoli. Castoli guansé, castoli guanome, castoli guanome, sempo guali. Soy una cuenta de 20 dedos, ¿sí? Lo podemos ver en el factor mexica Tenochtitlan. Estamos formando una figura geométrica. Una figura geométrica, y esa figura geométrica, pues nosotros la tenemos que formar, ¿sí? Porque si el si don Quito Bailón me hubiera llevado al palenque, pues yo tendría que defender mi existencia, ¿verdad? Midiendo los movimientos del gallo contrario para esquivar la navaja que se les amarra en los espolones. Ujú. Y entonces lo que yo tendré que hacer es visualizar, ¿sí? Acechar. Y luego del acecho, porque el intento del gallo contrario es, pues, cortarme el pescuezo, ¿verdad? Y entonces yo lo tendría que acechar y luego ensoñar a ver cómo se mueve este gallito, ¿verdad? Tenía que, y luego, ¿cómo lo voy a ensoñar? Haciendo una figura geométrica, ¿sí? Una figura geométrica secuanática de una gallina, ¿sí? O sea que si ustedes observan en un gallinero, no en una granja, sino en un gallinero, cómo se comporta una gallina dentro del gallinero frente al Guanacauquistli, o sea, al gallo, ¿no? Y, y entonces, pues dije, ay, voy a hacer mi figura geométrica de Secuanacat, de una gallina. Pero luego entonces viene lo que vendría a ser lo can, ¿verdad? ¿Cómo canta la gallina? Cuando está en, o sea, cuando tiene, no, empollando no, cuando está poniendo. Ándale, exactamente, sí, cacarear, cacarear, o sea, aquí es donde viene, por decir,
En algunos lugares donde hemos ido, sí, hay una poesía de Nezahualcóyotl, ¿verdad? Una poesía de Nezahualcóyotl que dice, Nitlazotla miak, Tlenonca Ipantlanancincuatlicue, miak Nitlazotla intotomesenzontli, miak Nitlazotla iguin tisochitli, miak Nitlazotla igniensiguat, huantla. Amo todo lo que hay sobre la faz de la tierra. Amo el canto del sensontle pájaro de 400 voces. Amo el perfume embriagante de las flores, pero más amo a mi hermana la mujer y a mi hermano el hombre. ¿Sí? Allí estamos haciendo un acto, ¿sí? De llamar la atención, ¿sí? Llamar la atención, pero ese de llamar la atención yo ya la había vivido en Xosocotla con mi maestra de movimiento cósmico, doña Celsa Xolalo, me dijo, llama la atención en la plaza pública. Antes se conocía como la plaza de armas. Dije, voy a llamar la atención. Si me desnudo, viene la policía y me lleva, ¿no? Por faltas a la moral. No, ¿qué posición tomé, Nelly? Bueno, lo que hizo fue abrir el compás y poner como una mano hacia arriba, una hacia abajo, como si fuera una esvástica. Como una esvástica. Ujú. Ajá. Y entonces, a esa hora estaban saliendo los niños de la escuela, ¿sí? Y pues todos los niños corrieron a, Pues corrieron porque eh, les llamó la atención y entonces iban y lo tocaban, sí, sí, pero yo no me movía, ¿verdad? así le hacían cosquillas, Tampoco, luego ya hicieron bolitas de papel y se la aventaban en las orejas, tampoco. ¿no? Y como no se movía, ¿Mm? uno más osado agarró un lápiz y le picó el ano, ¿no? Pues tampoco me moví, me gustó, no es cierto. O sea, no, no me moví, ¿verdad? Sí. Y entonces allí se formaron Dos bandos. dos bandos, ¿verdad? De los buenos y los, Pues ¿verdad? sí, los que lo defendían Ándale, exactamente, y los que y no. los que no. Y entonces unos decían, está loco, y luego los dos decían, no, no está loco. Mira, y yo les sonreía, ¿no? No, que sí está loco, ¿no? Y entonces se quedaron ahí ya hasta cuando mi maestra de movimiento cósmico, porque ya mucha gente se había juntado, ¿no? ¿Qué veían los niños, sí? Llamar la atención, ¿sí? Y entonces ahí caí en la cuenta cuando mi maestro siempre me decía, jamás hables de ti, deja que la gente hable de ti, bien o mal, pero que hable de ti, tú no hables de ti, que la gente hable de ti. Y cuando la gente ya no hable de ti, provoca que hablen de ti. Ya, mi maestro, qué sabiduría, ¿verdad? Porque pues llamé la atención sin querer porque fue un mar de gente y al final los niños dijeron, los que estaban, decían que estaban locos, pues que estaba yo loco, se retiraron. Y los niños que decían, no, sí, todos me abrazaron y luego les conté un cuento de poder que cuentan los nahuales, que es en otro capítulo, lo contaremos, el cuento de poder. Sí, entonces ya estamos en Xochitl, en Huicat. Ahora viene herbolaria. Herbolaria es muy importante porque ese efecto de el anís estrella, y dentro de la herbolaria entra el maguey, huilome, ¿verdad? Eh, y el haba también dentro de la herbolaria. No es brujería, ni hechicería, ni magia, sino es un conocimiento de los toltecas, ¿verdad? ¿Dónde crece la anís estrella? ¿O dónde debe de crecer? Bueno, también crece en las pedregueras, Ajá. donde hay mucha radiactividad. Ah, exactamente. Hay mucha radioactividad, ¿verdad? Y el cuilome, También también hay mucha radioactividad. Y la haba del piastle, de la vara de haba, en la milpa, pero donde hay también pedreguera. pedreguera, también hay arena. Ah, ándale, tu estrellita, sí, o sea, hay arena que tiene elementos radiactivos, ¿sí? Radiactivos, o sea, ¿qué hay en los volcanes?
Pues mucha radiactividad. Pues sí, por ejemplo, en el Popocatépetl, ¿por qué los japoneses están muy estudiosos allí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay agua pesada ¿Y para qué sirve el agua pesada? para enfriar Los los reactores reactores o nucleares. la pila atómica, Así ¿verdad? es. Se necesita agua pesada y en el Popocatépetl hay agua pesada. ¿Por qué? Pues porque hay radiactividad. En el sitio, lo mismo, ¿verdad? Y en los volcanes apagados. También. Ujú. Bueno, y entonces, ¿por qué en el bosque comunal de Milpalta hay mucha radiactividad? Bueno, hay mucha radiactividad porque en esta región hay 76 volcanes apagados. Exactamente, esta estrellita, sí. 76 volcanes apagados. Entonces eso hace que en esta zona haya mucha radiactividad, pero una radiactividad natural. Sí, que no hace daño, sino que al contrario es. Es curativa, Ándale. Y aquí entra entonces ese conocimiento. Plantas, alimenticias, plantas, curativas, plantas venenosas, y plantas enervantes. enervantes, ¿sí? O sea, el nahual tiene que conocer todas esas plantas alimenticias, plantas curativas, plantas venenosas y plantas enervantes, ¿sí? Y tiene que conocer, por decir, qué son los tecpampa. Los tecpampa, que son eh, construcciones de origen tolteca, Ujú. parecidos a unas terrazas, en las que la piedra está acomodada de una manera específica, intercalando el tezontle, que es de 4 colores, para generar un clima específico o microclimas. En estas terrazas se cultivan productos que van Se desde, la, cultivaban. Ujú, desde lo que es productos de zona tropical, cálida, fría, de alta montaña. ujú. Y estas terrazas pues todavía existen, Pero están, ya no los utilizamos, ¿verdad? si ya no se utilizan porque no se tiene pues el conocimiento de cómo es que se ocuparon y sobre todo cómo se construyeron. Exactamente. Por decir, aquí tenemos una plantita, ¿la puedes mostrar? Sí. A ver si la identifican. ¿Sí identifican esta plantita? Es, ¿Alguien la identifica? ¿Sí? Sí, ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? manzanilla, No, esa no es exactamente, no es manzanilla. manzanilla, No, esa no es manzanilla, no, se parece, ¿verdad? pero no es. Sí, tiene cierto parecido. Véanla Es, bien, véanla en sus hojas. es nombre de mujer. Pues les damos el tip, ¿no? Es nombre de mujer. Se llama, ¿cómo Nelly? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo se llama? Ixpocashihuitl, Xpocashihuitl, que al castellano, Santa María. Santa María. Es muy olorosa, muy olorosa. Tiene sus aplicaciones para armonizar espacios, negocios, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu y nuestra alma. Sí. Eh, este también crece en una cañada que se denomina Techihualcaltitla. Techihualcaltitla. Afortunadamente esa cañada, pues no, muchos no conocen la entrada. Por eso es que se han mantenido muchas plantas que a veces pues las vamos a cortar, pero las vamos a cortar con paciencia, prudencia, perseverancia y tiene que haber una constancia, dejar una constancia que es la semilla para que o sea, que tengamos, sí, ustedes también pueden hacer su herbario, sí. Mm, Aquí, por decirles, puedo
compartir un tip, ¿verdad? Se busca tezontle de donde hay cercano a algún volcán. Se muele el tezontle, se revuelve con hoja de Encino. encino y hoja de aile. ¿Sí conocen el aile? ¿No? El aile es una leña que se ocupa para el temazcali, para un temazcali curativo, para regenerar el cuerpo estriado de mamita, ¿sí? Esa leña de aile, pues con ese caliente el tlixitli, el ombligo de fuego, y como tiene también, crece, ese árbol crece y que tiene cierta similitud como el encino, ¿verdad? Tiene cierta. También su cáscara tiene un color ocre, ¿sí? También se puede utilizar para elaborar pintura natural, ¿sí? De color ocre. Y entonces, esas plantas que se utilizan es para, en este caso, el ashishi del maguey, para regenerar, o sea, cuando una damita da luz, queda estriado su cuerpo y queda flácido todo su cuerpo, todos sus órganos. Entonces, en 4 sesiones de temazcali, con el ashishi y con un poquito de Santa María, un poquito de la cáscara de madroño, no sé, sí han de conocer el madroño, ¿verdad? Es un árbol también que su leña es muy vidriosa, ¿sí? Pero también tiene una característica, su cáscara, ¿sí? Y que se utiliza también para regenerar, que desaparezcan las estrías en 4 sesiones en el temazcal, que sería la herbolaria. Pero aquí es donde tiene que tener una alimentación integral con coliflor, espinaca, otro, Acelga. acelga, perdón, Ejites, quitoniles. ándale, exactamente. Con eso es para que Y chocolate. entonces, chocoyoli también, ¿ah? Para que el cuerpo empiece a trabajar la regeneración, ¿sí? Regeneración de los músculos, de la piel, y vuelva a ser virginal. Ay, o sea, sus músculos se contraen, ¿verdad? Se contraen y ya no están flácidos. Ese es bueno, esto es dentro del árbol de plantas curativas, plantas venenosas como el toloache, ¿verdad? Contiene muchos elementos que envenenan. Por eso, ay, es que le dieron toloache, ¿verdad? Pero el toloache, pues, es algo mágico y maravilloso. El antropólogo Charles Willis, ¿verdad? Que vivió muchas experiencias de 1947 al 53, 53. ¿ah? O sea, vivió en carne propia muchas experiencias, ¿sí? Y entonces le llamó mucha la atención que por qué los herbolarios, ¿sí? Utilizan, son 86 géneros de toloache, pero nada más se utilizan y son, ahora sí que generosos, la, Rubia, la rubia, la la morena, la pelirroja, pelirroja la blanca. y la blanca, ¿verdad? O sea que la blanca tiene sus flores Blancas. blancas. La pelirroja, La pelirroja es morado, no, amarilla. amarilla. La morena, La morena, esa es pelirroja, perdón, moradito oscuro. morado oscuro. Y la rubia, Y la rubia es morado claro. ándale. ¿Cuántos pétalos de flor de toloache tienes? 104. ¿Quién te dijo que las guardara? Esta es esta loco de movimiento cósmico. ¿Mm? Para. Para iniciarme Ah, en la Kamapopotzali, poder platicar con un mito. bien. Ya tiene esos 104 pétalos, ¿sí? O sea que se puede o sea, in camapopotzal, o sea, puede fumarse, pero va combinado con Con hongo niño, choleme, meconet, con él, hongo ¿sí? niño, Y entonces ahí es donde viene el hongo niño, el hongo bebé. Ahí es donde viene el canto, o sea,
el canto del nahual. So, le, me, chiquita, y digno yo. Lo Magualmica por si escuchamos lleva un vibrar. Y entonces, ah, mi maestra, doña María Magdalena, más bien conocida como María Sabina, decía, mis niñitos, mis bebitos, mis niñitos, Mainzochitlinque, les voy a cantar. Con el cine sewi, y con el cine sewi, mi niñito, júrame en el interior. Juega conmigo, brazo. Y ahí juega un papel muy importante. La rubia, la morena, la pelirroja y la blanca, ¿verdad? Porque ellos tienen el poder de, de curar, bueno, son enervantes, sí, es o sea, curativa, es regenerativa y degenera, degenerativa. degenera el sistema nervioso central. Regenera el sistema nervioso central. Es curativa y enervante, ¿verdad? Por eso es que se utilizan sus florecitas, pero principalmente sus pétalos. No chipa y panawioli. Todo está en 4 movimientos. Y ahí es donde entra el nahual. Tiene que conocer las fases de la luna, ¿verdad? Luna, Menguante, luna, nueva, luna, creciente, luna, llena. luna llena, ¿verdad? Y entonces aquí también el nahual tiene que conocer la calendarización, ¿sí? A través del un sol De tierra, de tierra, un sol fuego, un sol agua, y un sol de viento. de viento. Ah, bueno, si ustedes vieron, ya lo hice de manera contraria. Ujú. O sea, de manera contraria. O sea, si nosotros movemos el agua de esta manera, y la movemos, hacemos ¿qué hacemos? Somos una Un fuerza, remolino. fuerza centrífuga. Exactamente. Hacemos, ¿verdad? Lo movemos. Pero de inmediato ¿qué es lo que va a suceder? ¿Verdad? Se detiene. Bueno, sí se detiene, pero sucede algo mágico y maravilloso. O sea, estoy haciéndolo de esta manera. Moviendo el agua, estoy haciendo un remolino de agua, ¿verdad? Y de momento, sí lo paro, pero bruscamente salpica, salpica esa agua. Y esa agua es la dosis para remojar el totomastle. ¿Qué es el totomastle? El totomastle es la hoja del maíz, de, pero es la que está más cerca, pegadita a donde están las semillas, que es muy delgadita, muy finita. Muy finita, delgadita. Esa una hoja, y bueno, esa agua salpicada, ¿sí? Con eso te vas a mojar la lengüita, y con la lengua vas a remojar el totomastle delgadito. Y entonces
tus hojas de toloache, pero ¿cuándo fue que cosechaste las hojas de toloache? ¿En qué luna? ¿En qué fase luna? La llena. En la llena, ¿sí? En la llena, exactamente, en la luna llena. En la luna llena es cuando, ¿qué sucede en la costa en la luna llena? Y más en el plenilunio, Que suben la marea hasta 2 metros o más. alcanza hasta 2 metros, ¿verdad? Alcanza hasta 2 metros. Y entonces, pues esas flores, o esas flores de toloache, pues tienen exaltado a través del líquido, porque en la luna llena estaban haciendo esto así, ¿sí? Entonces esos pétalos están exaltados y cuando se fuma, pues se va a exaltar. Es un estado alterado, o sea, si se exalta, se altera, ¿verdad? Para llegar a un estado alterado de conciencia que no va a dañar tus neuronas, ¿verdad? No va a dañar tus neuronas porque tú sigues un proceso natural cósmico. De allí la matemática celeste, geometría cósmica, floricanto y herbolaria. Estamos ya en la herbolaria, ya salimos. Ahora, ya recorrimos matemática celeste y geometría cósmica. ¿Quién es un nahual? Pues el que conoce tiene este conocimiento. Eh, las preguntas para que nos nahualicemos más. Preguntas, dudas que tengan. Miren, la práctica da conocimiento. ¿Sí o no, Nelly? La práctica, Sí, la práctica hace al maestro. Y, y el nahualismo, el conocimiento del nahual, es un conocimiento que tiene una teoría, sí, pero se tiene que practicar. sí, pues si no se practica, pues Sí, como ¿cómo que no vamos a lo... adquirir un conocimiento, no? Exacto. Lo tenemos que practicar. Por ejemplo, hay cosas tan simples, sí. Había un juego que le llamaban la reata. ¿Cómo Así. es ese juego? Pues la riata, donde dos personas agarran una punta y la giran, Ajá, y otro, un tercero, intenta entrar. ¿Sí? Cuando se exactamente. tiene ya una práctica, ¿qué sucede? Pues aunque lo pongan en, como decían, mole, 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 Ándale, mole, mole, exactamente. puedes Chile, entrar, mole y y pozole, puedes dice, entrar, y puedes salir, puedes en entrar y ese puedes salir. juego. Ese es un juego de náhuatl, pero con el payo. ¿Por qué el payo? ¿Cuáles son las raíces de payo? El payo es el rebozo y viene de la raíz pan encima y yolo corazón, encima del corazón. Es decir, que el payo siempre, de la manera que lo ocupe, siempre va a pasar por el corazón. Y es que estamos hablando de náhuatl, pero hay náhuatlas también, Sí, de hecho ¿sí? hay más nahualas que nahuales. Exactamente, más náhuatlas que náhuatl, sí. Bueno, entonces el payo es un instrumento de poder para que mamita, ¿sí? Sea náhuatl, para que tenga conocimiento del náhuatl a través del payo. Cuando es soltera, ¿cómo lleva el payo? Cuando no tiene ningún compromiso, Las dos puntas caen hacia adelante cubriendo cada uno de los senos. ¿sí? Pero como si fueran dos volcanes, o sea, ¿dos qué? ¿Cómo tienen la punta los volcanes? Pues levantada. Pues como piquito, ¿no? La Y entonces cuando cae ese payo, ¿verdad? modela el Exacta, seno. modela el seno, pero modela los pezones, ¿verdad? Porque van sobresaliendo. Pero los movimientos tienen que ser Armónicos armónicos, pero eso fue prohibido por los frailes. exactamente, ¿verdad? Sí, entonces, pero entonces allí es una escritura codificada, ¿verdad? Cuando van al tianquisco, ¿verdad? O iban al tianquisco, pero si ya tenía compromiso, ¿cómo lleva el payo? Lleva una punta caída y la otra va aquí al hombro. Exactamente, ¿sí? Y cuando ya Moshenkawa Guanmo Siguauti, o sea,
para que haya una unión de la pareja, tiene que haber primero, ¿cómo se llama? Moshekawa. Mosencagua, que es la reunión. Las dos familias se reúnen para dialogar, para platicar y para conocerse. Y luego ya viene el Mosihuauti, que es Es la unión de la pareja, ¿verdad? Es, esa es la unión, o sea, nada que ver con la situación, porque escuchar, dicen el amarre, ¿no? O sea, como una pareja se va a amarrar y entonces, y amo kayo, Entonces no son libres, kayo sigua, Juan kayo tlacat, mujeres libres y hombres libres. exactamente. Entonces, pues la palabra ni y la cacho, lo amarro, pues inmediatamente mi mente, mis neuronas captan y ordenan, ¿verdad? Estoy amarrado, sí. Por eso había esas expresiones allá por los años 40, acá en la alcaldía o en el Palta, decía, me voy a amarrar a aquella chica. Sí, pues yo no era una expresión, bueno, tú eres jovencita, ¿verdad? Pero bueno, yo escuchaba, ¿no? ¿Y cómo? Y entonces decía, pero ¿cómo es que la va a amarrar? ¿La va a amarrar a un árbol o qué pasó, no? ¿Sí? Que es diferente a cuando le comenté a mi maestra de movimiento cósmico que me había enamorado de una flor de campo, ¿qué, qué me, qué me comentó? Que si ya sabía acariciar una flor. Exactamente, dijo, ¿cuán mis pacienos y si cuánto te agradó o se agradaron? Juan yetimo machiliati matoca sin sesochi. Y ya sabes acariciar una flor. No, pues sí me cayó como balde de agua fría, ¿no? Porque pues no es nada más de, y entonces, ¿qué tal si es una nahuala, verdad? Y a una nahuala, pues hay que buscarle sus cuatro puntos sensibles, ¿verdad? Sensibles. Bueno, entonces, el payo, cuando ya, pues ya se unieron, ya los lleva hacia atrás. Llegó al Mica en C con él. Ya vino el bebé. Juanashan, Pues ¿y ahora ahora? el bebé va a ir en el corazón también. Y Entonces claro. lo enreda aquí. Cuando es bebé, conforme va creciendo, no puede tener su actividad porque las mujeres, por eso somos guerreras, porque acompañamos el viaje al sol antes del amanecer. Ujú. El sol avanza, seguimos trabajando, el sol se oculta y las mujeres seguimos trabajando. Y cuando ya hay un bebé, pues la espalda, No, pero o recién nacido, el bebé, pues va aquí, ¿verdad? el corazón, aquí en el Anda. corazón. Pero si quiere manos libres, Ah, pues entonces va en la espalda. no, va al frente, pero tiene una muy la cachoa, ¿verdad? Muy la cachoa. O sea, Exacto, se enreda para que quede exacto, manos libres, ¿verdad? Manos libres, ¿verdad? Y cuando ya creció, ese sí, ¿verdad? Ya creció. ¿A dónde va? la espalda, En la espalda. ¿Y el bebé qué va haciendo? pues va jugando con sus piecitos, Sí, va golpeando el sintecoma. el sintecomal de mamita, ¿verdad? Y pues mamita se siente feliz, ¿no? Yo no, ¿verdad? Y, y cuando va a llevar su mercadería al tianguis con el payo, Pues va a ir en la espalda, ujú, puede llevar la mercadería atrás ujú, y el bebé aquí adelante. exactamente, Ujú. sí, sí. Entonces, allí es la gente del pueblo decía, y no sé si cuánto, Momachilia, Juan Nahuali, aquella mujercita, aquella doncella, está estudiando para Nahual, ¿sí? Ah, ¿qué inte más tienes igual? ¿Y quién es su maestra? Te preguntaban, ¿verdad? Porque pueblo chico, Chisme grande. chisme grande, ¿verdad? Sí, pero tiene un andar muy característico, el Nahual. Ujú. Tiene una, o sea, porque tiene que ir coordinando, ¿verdad? O sea, las cuatro extremidades, ¿verdad?
Cuando mueve el pie derecho, ¿verdad? Tiene que mover la mano izquierda. Y cuando mueve el pie izquierdo, tiene que mover la mano Derecha. derecha. O sea, es el movimiento armónico del nahual, ¿verdad? Y así lo vemos, ¿no? O sea, que tiene ese conocimiento que vendría a ser, va haciendo una figura geométrica, ¿verdad? Geométrica. Eh, Preguntas sobre el payo o cómo se hace una nahuala. Una pregunta. ¿Nadie tiene preguntas? ¿Quedó muy claro? ¿O Sí. no? Dice que no. ¿No? A ver, No, no hay preguntas. pues la pregunta, o sea, pregunta, si no quedó claro, pues ahora sí que Maestro, una pregunta. ¿El sí. payo lo otorga a alguien o se compra? ¿Cómo? ¿Qué pasa ahí? En la época, bueno, aquí hasta 1960 había muchas artesanas del telar de cintura. Podían encargarlo con alguna artesana o ella misma, la doncella, cuando ya va a hacer su moshinkawa, ¿verdad? Dice, porque aquí todavía en Nimitzmaquiliano Mike. Aquí todavía se estila que el novio va a pedir a la novia, pero se tiene que enterar todo el pueblo. ¿Cómo se entera todo el pueblo, Nelly? Bueno, en el pedimento, porque llevan muchos regalos, Ujú. música, Sí, y son 4 pedimentos. sí. Y entonces allí aparece Totatzintet Juan Siwa Siwantet o Nancy Ted, Nancy Ted, Nancy Tet, ¿verdad? Que es el equivalente a. padrino y la madre. Y entonces la doncella o la novia Intlatua Ixpancinco Inon Totachintet Juan Silva Tet O Nancy Ted. Ujú. o Nonancintet ni Mistlatlautilia Canoche no yolo. Le pido con todo mi corazón, Chinestlacolía, in sepayot, in cuali, in pano, itiquin pipiloni, ofréndeme un rebozo, pero que ese rebozo pase por un anillo. ¿Y ese rebozo de qué está elaborado? Está elaborado pues de seda, pero principalmente, bueno, en esta región Ajá, se elaboraba de algodón, ándale. algodón lunar, y también combinado con el isle. Don Elisle. Bueno, aquí todavía está la evidencia de la. Hay el primer domingo de mayo, los habitantes de Milpalta vamos en peregrinación caminando a Izcatepec. Es un poblado del estado de Morelos que pertenece al municipio de Tepoztlán. Y en ese Ixcatepec, ¿qué había? Nelly? Bueno, Ixcat viene, bueno, de las raíces Ixcat, que es algodón, y Tepet, el cerro del algodón. Pero en este lugar, ¿no? Se va a esa peregrinación porque tenía la peculiaridad que por sus características y su situación geográfica, el algodón era de colores, es decir, que no necesitaba ser teñido, Ándale, de los exactamente. 7 colores del arco iris. Ujú. Pero todo eso, así como el amaranto de color rojo, ¿qué le pasó al amaranto de color rojo? Pues al ser condenado por los frailes, por las virtudes que tiene lo que ofrece al cuerpo humano, que eh, lo condenaron por ser rojo. Y por eso escuchamos todavía por ahí los diálogos y las escrituras en algunos libros que hacían ofrendas con sangre y que hacían una figura del dios Huitzilopochtli, con amaranto Bañado de sangre, ¿no? batido con sangre. Y eso no es real, o sea, es una fantasía, porque el amaranto, el agua es de color rojo original.
Sí, pero había hay de gente color con rojo. color Sí, rojo original y eso pues ha sido condenado. Todavía en algunos lugares como en Tullehualco ándale, sí. se cultiva, pero de manera muy discreta y muy poquito. Sí, también donde se cultiva es en un poblado que está más adelante de Yautepec, en el estado de Morelos. También todavía se cultivaba hasta como por 1940 en Jojutla, ¿sí? Entre los arrozales, porque el arroz de Jojutla era muy apreciado, era de excelente calidad, pero también el arroz, por ejemplo, el molino de Temisco, de Jojutla, así como los cañaverales que había en el estado de Morelos, ahora nada más funciona ya el ingenio de Zacatepec, ¿sí? Pero en el norte había un ingenio, el ingenio de Tamaulipas, del Mante, Tamaulipas. Era un ingenio que producía esos cuadritos de azúcar y que eso lo mandaban a Estados Unidos, a las grandes ciudades, para las cafeterías, ¿sí? Y todo eso hemos ido perdiendo porque pues vamos distorsionando nuestras raíces, vamos agregando ciertas situaciones, sí, eh, que no corresponden a nuestra cultura, sí. Por ejemplo, no he escuchado en algunos grupos que practiquen el mamashtlaico, el arte de la defensa de tu integridad física, mental, espiritual y del alma. Eh, bueno, yo respeto a todos los pensamientos, ¿sí? Somos muy respetuosos de todo, pero pues nosotros compartimos lo que nos compartieron, pero lo testimoniamos, ¿no? Por ejemplo, como les comentaba, por ejemplo, el día de mañana, la peregrinación que va a salir, que ya salió, ¿a dónde va esa peregrinación? Es el segundo viernes mañana de la Cuaresma. Y eso viene desde la época de los Entonces, toltecas, a donde está la imagen del Señor pues, del pueblo, ¿verdad? Y es una imagen que tiene pues, mucho conocimiento. El viernes anterior, que fue el primer viernes, ¿dónde fue la peregrinación? el rebozo. A Señor del Rebozo. Precisamente por eso estamos hablando del Señor del Rebozo, ¿verdad? Porque también para sanar a través del rebozo, para tener una sanación íntegra, ¿cuál es el procedimiento, Nelly, de la sanación con el rebozo? Bueno, pues primero tiene que ser, lleva una medida. Se teje Ujú, en el telar de cintura y ujú. lleva una medida. Esta actividad se realiza de acuerdo al movimiento de las estrellas. Así es. Y la tejedora tiene que estar en un estado místico para que Ujú. ese rebozo sea sanador. A través de la danza, porque en el Tzotzopazli va tendiendo el hilo y ahí está la medida, ¿verdad? Así es. Cuando se tienden los hilos, el número de hilos y de vueltas te va a dar el largo y el ancho. Exactamente. Y entonces tiene que llevar una medida cósmica. Ujú, Cuando se teje ese rebozo con algodón lunar y con fibra de isle combinada, ujú. ¿sí? Exactamente, Pero tiene que ser muy fino, lleva un proceso, porque está bien lavado. está bien lavado, ¿sí? Entonces lleva un proceso y ahí es donde se aplican los cuatro conocimientos: la Exactamente, matemática celeste, la geometría cósmica, la flor y canto y la herbolaria. Cuando esa prenda es terminada, entonces se puede utilizar para sanar, pero primero la maestra, la guía, ¿sí? Va a leer el tejido. claro. Pero Luego, entonces ellos son nahuales, son las nahualas, ¿sí? No, los no es armenios, ándale, porque en exactamente. este tejido la tejedora plasma Ujú. su interior, Sí, claro. plasma su sentir, su vivir y sus sueños. Y en el Tzotzopazli que es una eh, de rectangular, ¿verdad? Sí, Y que tiene en Tlácotl. Y tiene entonces, varios. y entonces se va cantando y se va danzando cuando se va tirando el hilo, ¿verdad? Y va llevando, o sea, por eso digo, son nahualas porque llevan la cuenta
y están cantando y están danzando. Y el cuarto elemento, ¿cuál es? Pues lo están haciendo con amor, con alegría. Exactamente, con amor y con alegría. Entonces, están coordinando, aquí, ese es lo que tiene que hacer. ¿Quién es el nahual? El que sabe coordinar su consciente, que es el que Siente. siente. Nelly, ¿cómo estás? Estoy sintiendo su mano, si está cálida, está fría. El subconsciente es el que vive. Entonces, estoy viviendo tu calidez o tu frialdad, ¿verdad? O tu aceptación o tu Un rechazo. rechazo, ¿verdad? Bien, y luego viene el Siente. inconsciente, que es el que piensa, imagina, sueña y fantasea, ¿no? ¿Por qué me rechaza? Sí, estoy pensando. Y luego, ¿por qué me rechazó? ¿Por qué? ¿Qué le hice o qué? Pues lo tengo que soñar, para soñarlo, lo tengo que fantasear. Y entonces la nahuala, como tiene cuatro, que son, Es creadora, ajá, procreadora, gestora y emprendedora. ah, por eso de ahí viene la palabra nahual, ¿sí? Entonces, Cuatro. cuatro, ¿verdad? Y entonces aquí es donde viene la matemática celeste, geometría cósmica, floricanto y herbolaria. Y siguiendo el patrón, ¿sí? De la cultura tolteca, mexica, tenochtitlan, ¿sí? Siguiendo eso, ¿sí? Esas cuatro conocimientos tenemos que saber a profundidad de lo que estamos hablando. Llevamos tres. Consciente es el que siente, subconsciente el que vive, inconsciente es el que, Piensa, sueña, imagina y fantasea. y el Supraconsciente. supraconsciente el que ejecuta, ¿sí? El que ejecuta. Cuando se dominan estos cuatro funciones cerebrales, pues ya va a ser iniciada en la Yolochichi, que ya va a estar Yolochichi. Es una planta, ¿cómo es conocida en castellano? Como manrubio. Como manrubio, ¿verdad? Y esa planta crece de manera silvestre. Sí, de manera silvestre también donde hay sales minerales y Ándale, hay roca volcánica ajá. Pero en Atlautli, en las en los barrancas. Atlautlis, y en los Atlautlis también crece, y no en Mopopotzali, y no en San Amocuali, ¿sí? Que es conocido que en Chihuit, Incuali, la hierba buena. O en otras, de otra manera lo conocen como la marihuana. Ujú. Es la marihuana que tiene la forma de cola Borrego. de borrego, es la más poderosa. Es en donde crecía, También en las en barrancas. las barrancas, sí, en las barrancas, porque hay una humedad medida, ¿verdad? Una humedad medida en la orilla, ¿verdad? Y allí también crecían ese fruto ácido, y que lo Los tiene que tejocotes. conocer la náhuatl, el texocote, conocido como tejocote. Y la nahuala tiene que hacer una conserva, ¿sí? Con miel virgen. Y luego tiene que salir a A vender. comerciarlo. ¿Y en dónde lo servía? En Totomaxtle. En Totomax, ¿verdad? Y principalmente iba donde había niños para que, o sea, al practicarlo, está recibiendo una educación ambiental, ¿verdad? Porque pues, el totomastle se degrada, ¿verdad? Nada más era de ponerlo, pues allá en la barranca, en el Shawey, allá de entre las piedras, y el sol, la lluvia, el viento, se va a encargar de la transmutación, ¿verdad? Y pues lo que conoce
¿Quién es un nahual? El que conoce el arte de la transmutación, ¿no? No el arte de convertirse, sino el arte de la Mutación. transmutación, ¿verdad? O sea, lo que sucedió que fue Gallito, pues no es otra cosa más que ese, esa radiactividad de De en esa estrella, Citlali-Shewick. exactamente, y el Tzopelic, el aguamiel del Inon Huilome, ¿verdad? Impiastle, y la preparación que tuve durante Durante varios años. una preparación de todos tus músculos, de todos tus, sí, y entonces, pues, si me llevaban al palenque, pues tenía yo que tener la Agilidad, flexibilidad, ¿verdad? pero también la agilidad. Ah, exactamente, sí, porque está trabajado tus cuatro funciones cerebrales. ¿Quién es un nahual? El que está trabajando sus cuatro funciones cerebrales, que es el sentir, vivir, soñar, imaginar, fantasear, pensar y ejecutar, ¿verdad? Eh, Por ahí, preguntas, Violeta tenía levantada la mano. adelante. Sí, adelante. Hola. Simultánea. Sí, Sí, adelante. nada más me quedó una duda. Sí, adelante. Viole. Si el totomastle es como el cuatecomate, o sea, No, si es no, ese no, tipo de jícara. no, no. El totomastle es con que viene, con el que está invierto el elote primero, y luego cuando ya se seca el elote, es la mazorca. Es la hoja de la mazorca con la que está envuelto, ¿sí? Y entonces cuando es con lo que se hacen los tamales, ¿no? Es como una, como una barquita, ¿sí? Ese Sí, es el totomastle. totomastle. Sí, totomastle. De ahí Así viene es, la palabra mastle, ujú, con que envuelven el tamal, ¿verdad? el tamal. Sí, y el cuate con mate, ese es pues que es una jícara, pero eso, por ejemplo, en el estado de Morelos había mucho, desde los de clima tropical, ¿sí? De ahí viene también el acocote, o sea, el acocote con el que se saca el aguamiel, ¿verdad? ¿Qué otra forma que hay del cuatecomate? Bueno, Y tiene propiedades curativas, ¿eh? Muy, pero muy poderosas las propiedades curativas del cuatecomate. bueno, hay que puntualizar que para el Texocot, lo que se utiliza del totomastle Ujú. es la hoja de afuera, la Sí, hojita dura. es la que está dura, Para la Bobotsali es la ándale. hoja Para el suave. tabaco, para hacer un cigarro. Ujú. ¿Ves? La que está pegada a la semilla. Es decir, que el totomastle, cada uno tiene una función Sí, y hay una razón por qué se utiliza. Entonces, por eso es sumamente importante ujú. conocer para el nahual y la nahuala a profundidad la herbolaria, Sí, claro, ese es importante. porque a través de, bueno, la conserva o el dulce de chocot es una forma también de sanar. Podemos sanar a los niños, Sí, podemos sanar a la gente adulta, también. pero entonces hay que hacerlo con todos los cánones. Hay que seguir todas las especificaciones desde que el texocot pues se ha cultivado y recolectado en las barrancas, porque hemos visto que hay unos texocot así, ¿no? Gigantescos, ¿no? ¿Sí los han visto? En la Merced los pueden comprar, Bueno, los en los supermercados también, ¿verdad? supermercados, sobre todo pues en la temporada de invierno, pero esos texocot no son naturales. No, Entonces no tienen las propiedades que tiene un tejocote o un texocot que creció y habita en una barranca. sí, porque su nombre lo dice, Texocot viene de tech, piedra, ¿sí?
Shoko, fruto. Fruto. Ese, hot, movimiento, Y tú, guía. energía. Entonces, tiene muchos huesitos y esos huesitos sí se puede hacer una ampolleta, ¿verdad? Una ampolleta, por ejemplo, calcificante para la osteoporosis. Y es todo o sea que en donde, cómo se va a tostar en un comal de barro, ¿verdad? Así Pero es. a fuego, Fuego lento, con leña de aire. con leña de aire, ¿verdad? Porque esa leña de aire crece en los terrenos radiactivos, ¿no? Y se va moviendo lentamente, se va moviendo, como los huesitos de capulín, Así es, cuando ¿verdad? se mueve con una escoba de Ah, popotillo. exacta. Ándale, de popotillo, porque el popotillo, ¿en dónde crece? También crece en donde hay eh, cráteres, Ujú. en donde hay mucha radiactividad, donde Sí, la tierra también es arenosa. es como el Zacayemantli, Así ¿verdad? es, El Zacayemantli los toltecas lo utilizaban para ponerle la cama a la en las gallinas. a las gallinas para que El ahí nido de las empollaran, gallinas, con el ¿verdad? nido de las gallinas, pero también la cama para cocer los tamales. Exactamente, el Zacayemantli. Y tienen un sabor esos tamales. Y que huelen a muy mucha distancia. Ah, exactamente. Y en el Temazcali, el Zacayemantli, cuando una mamita acaba de dar a luz, Ándale, juega un papel muy muy importante. importante, Sí, el Zacayemantli es un zacate, pero que hay que trabajarlo con mucho con mucho cuidado, cuidado. porque tiene unas escamitas. Sí, que si tú lo jalas en sentido contrario, corta más que un bisturí. Exactamente. Entonces hay que saber manejar eso para que a través de la ósmosis, sí, las propiedades curativas que tiene el Zacayemantli, a través de esas escamitas, va pinchando. Por eso dentro del temazcali, pues los temazcalis de los toltecas no están sentados, sino todos en Quetzpali, todos así como lagartijitas acostados, ¿verdad? Para que en el Zacayemantli y en Mocuecuepa se van volteando como si estuvieran rostizando, ¿verdad? Y está trabajando Las escamitas del Ah, Zacayemantli están haciendo su exactamente. labor, Ujú. haciendo como pequeñas punzaciones en el cuerpo, pero a través del calor radiactivo están haciendo que vía osmosis se absorban todas las bondades de esta planta. Por eso también es sumamente importante que el nahual, Ujú. o sea, un nahual no puede ser nahual si no domina la lengua náhuatl. Ah, eso es importante, Tiene sí. que dominarla, ajá, al 100. ¿Por qué? Ujú. Porque si tú vas a ir a conseguir o a buscar, ¿no? Una planta, tienes que saber en qué paraje. Claro, Si decimos en el Ocosacayot, ¿no? ¿Qué hay en el Ocosacayot? Pues es sí. el cerro del Ocote Y el y el zacate. Zacate, o sea, Ujú. el Zacayemantli. Ahí te está diciendo dónde está el Zacayemantli. Pero también otro que se nos está pasando es la lengua náhuatl es algo mágico y maravilloso porque en la luna llena, la coyota, la coyota, ¿qué forma tiene? O sea, en una forma geométrica la coyota cuando le canta a la luna y le canta en lengua náhuatl. Así es, la coyota no aúlla, la No, coyota canta, ajá, le canta a la luna. Y esa figura ustedes la pueden ver, la pueden consultar. Ahorita pues hay muchas imágenes. Está en Coailama, ujú. Son en los petrograbados de petroglifos de Coailama. Coailama. Ahí dicen que es un escuincle, pero no, esa es una coyota. Y es Ujú. una coyota joven, una coyota guía. Sí, Esa posición que ella tiene es una posición de poder. ujú. Ajá. Y con esa posición es que ella le canta a la luna. ¿Y cuál es el objetivo de cantarle a la luna? Cuando ella canta, ese sonido es una vibración, se Ujú. expande, llega a la luna y luego la luna se sacude, es decir, vibra también y regresa en fluvios lunares, Efluvio, que sí. son sumamente
sumamente importantes para las plantas, Así es, sí. para cosecharlas y cuando están llenas de esos efluvios, entonces las plantas tienen todavía más bondades. Sí, sí. Y allí también está la Xochitl, ahí en los petrograbados de Coailama. Coailama está ubicado en la alcaldía Xochimilco, en el poblado de Santa Cruz, Acaltixca, ¿sí? Allí es donde los toltecas dejaron este testimonio, pero también los de la cultura mexica, Mexica Tenochtitlan, Tenochtitlan, porque por allí se inició el camino hacia Huastepet, donde Moctezuma puso su herbario, y allí esto es para nahualas, ¿eh? Para los que van a iniciarse en la Yolochichi. ¿Qué es un huitzili? O sea, un colibrí. Un huitzilia. A ver, el canto del huitzilia, sí, para que escuchemos que tiene un vibrar el canto del huitzilia. Yegualmica. Mocuecuepa. Mocuecuepa. Yeah, yeah. Ua, ye, ya. Yeah, yeah. Ye, ya. Huitzili. Y esto, dentro de la herbolaria, el herbario o la nahuala, en este la nahuala, xiquixtacan, Es mejor observar que ver. xicaquican, Es mejor escuchar que oír. guanichacuacamucama. Hablar cuando tengas que hablar y callar cuando tengas que callar. Exactamente, son pausas cósmicas, ¿sí? Entonces, esto sirve para la ansiedad, ¿sí? Para una ansiedad así muy, ¿qué? Muy cabrona. Ándale, exactamente, sí. Eh, entonces, en luna llena, el Huitzili sale a hacer su ritual ceremonial en esas flores que son parecidas a la amapola. Ujú. Pero solamente ahí en las cañadas, en Techihualcaltitla. Entonces, el Huitzili va y recolecta el néctar, y viene, poliniza, y entonces ahí está la magia, ¿no? Esa flor, ¿sí? Con miel virgen y ese canto, pues, ¿cuál ansiedad, verdad? ¿Cuál ansiedad? Otra situación dentro de la herbolaria es la tristeza daña los Pulmones. pulmones, y eso lo sabe el nahual. Muy bien, ¿sí? Las presiones dañan el Corazón. corazón. Las ansiedades dañan Aparato digestivo. gastritis, colitis y todas las, ¿sí? Los temores dañan Los riñones. los riñones. ¿Verdad? Y los corajes El hígado. y el hígado cumple más de 500 funciones. Más de 500 funciones. Entonces, aquí hay un té y una risa, ¿verdad? O sea, al paciente, ¿sí?
por decir, un paciente que tenga, por decir, diabetes, ujú, viene de una tristeza, ¿sí? Porque se bloquea El el páncreas. páncreas, ¿verdad? Pero el páncreas se bloquea porque de esa tristeza el hígado se engrasa y todo, más de 500 funciones tiene el hígado. Y entonces, una plantita, ¿sí? Que es se adosa con Miel virgen. miel virgen, se la da y entonces entra en acción la nahuala, ¿sí? Yo no me voy a reír porque soy macho menos. Sí, ándale, exactamente. Ándale. Y entonces, pues ya con eso va a ser un efecto, porque todos son emociones, ¿sí? Nuestras vértebras son 33 y en cada vértebra hay una emoción. Entonces, limpiar, curar, energizar, magnetizar, regenerar, rejuvenecer y estabilizar las emociones. Pregunta de la herbolaria, de matemática celeste, geometría cósmica, floricanto. Bueno, ¿cuándo fue el Día de la Mujer? El 8 de El marzo. 8 de marzo, ¿verdad? ¿Y cómo se dice 8 en náhuatl? De Matlatlihuanyay. No, Mat perdón, perdón. Chicuey. Xicuelli, Xicuelli, Axanin, Tonali. Ompa motequitin, sesiguanto, nahuanoc, sesiguanto, umpano, sesiguanto. Guaindi ilcuicalom pacainon sisitlaltin. Guaninon sisitlaltin mo tzetzeloa, que en Huichili, Guangualmica inon tlal, Campacá, inon sisiguanton, Guaninon sisiguanton, Kipiasin, Tenchecahualisti. Guerreras en acción. Exacta. Las mamitas, las mujeres, las doncellas, las niñas, van para acá, van para allá, incansablemente. Y desde el universo, allá en el fondo del universo, las estrellas, los siderales, los luceros, la luna, se mueven, se sacuden, y ese polvo interestelar cae en las cabelleras de nuestras mamitas, doncellas, niñitas, y entonces hay una alegría en su interior. Son guerreras en acción. ¿Ah? A Pregunta. todas las mamitas y a todas las doncellas y a todas las aquí presentes. Mainpepetla motonati uno chipa, que su sol sea brillante por siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. ¿Alguna pregunta? Sí, yo, la mezcla con la miel virgen, ¿con qué planta era? Que sirve para la ansiedad que nos comentó. Ah, para la ansiedad Ujú. bueno, son 4 flores, ¿sí? 4 flores. Una de esas flores son las del texocote, el tejocote. ¿Ah? La otra es aquí, bueno, en todos los bosques, ¿eh? No nada más el bosque de la propiedad comunal de Melpalta. Hay rosas silvestres, ¿sí? En todos los bosques hay o había rosas silvestres, porque aquí también los depredadores, no, pero sí, con gusto. Ahora sí, con este, ese gusto que dicen los jarochos. Sí, ya lo dijo el Santo Papa y lo dijo a voz en cuello, solo Veracruz y bello, ¿verdad? Eh, Hay muchas flores, muchas plantas que lamentablemente pues han sido depredadas, ¿sí? Entonces, pero podemos utilizar la caléndula, ¿verdad? La caléndula, que es conocido como mercadel, ¿sí? Pero tiene que estar libre de... Agroquímicos. Exactamente. Cero agroquímicos, es decir, que tiene que crecer de manera natural o silvestre, porque la que normalmente venden, pues es cultivada.
Y como es un negocio, pues el negocio tiene que rendir. Pero para la nahuala no hay imposibles. Ahorita vamos a solucionar esa situación de la caléndula, ¿verdad? Ya dijimos que se muele de zonque, ¿verdad? Se va a traer también donde no haya No, agroquímicos, químicos. hojas de De encino y hojas de aire, ¿verdad? Y o sea, hay ya secas, pero en el fondo hay ya podridas, ¿sí? Unos 4 puños, ¿verdad? Buscas una maceta, ¿sí? Y esa maceta, ¿sí? El pétalo de la flor de caléndula, ¿cómo le vamos a quitar los agroquímicos, ¿sí? Solamente practicando es como vamos a pues, lograr ser nahuala, ¿verdad? Y ese pensamiento, el pensamiento de Shoshu Kayo Sigua, Juan Shoshu Kayo Tlacat, ¿sí? O sea, precisamente hemos perdido nuestro rumbo porque nos han impuesto, nos han obligado, ¿verdad? Por ejemplo, en la lengua náhuatl, ¿no? Te vas a aprender la lengua náhuatl conjugando los verbos. pues no, ¿Eres castellano? pues claro que no. Ya te Exact- están imponiendo y obligando. Exactamente, Y una de las características de nuestra lengua es que Xochoucayo, Sihuahuan, Xochoucayo, Tlaca. Hay mujeres libres y hombres libres. exactamente. Sí, que no haya imposición ni obligación, Obligación. ¿verdad? Es como se siente la libertad. Y entonces aquí viene que las plantas son sensibles, ¿verdad? Son sensibles. ¿Ustedes conocen la vergonzosa? No, ¿Sí? ¿Cómo es la vergonzosa? Es una planta que cuando la tocas, cierra sus hojitas. Aquí, Exactamente, por eso le llaman la eh, vergonzosa, ¿verdad? aquí Pero se le llama la dormilona y la que funciona bien es la que se da en los cerros. exactamente, su estrellita, ¿cómo se llama? Violeta, Maestro, soy, ¿verdad? soy Violeta. Ah, Violeta, la solteó Sí, muy ya no me bien, conoció con lentes. su estrellita, ¿sí? Entonces esas plantitas, sí, para depurar la caléndula, ¿sí? Se pone a la acción de la luna De la luna llena. cuando requiere de mucho líquido, que son 14 días. 10. Desde la luna menguante hasta la luna nueva, ahora sí que se revuelven, ¿sí? Y se deja a la luz o a la acción de la luna. Eso lo va a depurar de Químicos. agroquímicos. Y ya tenemos entonces nuestra maceta que tiene que ser de barro, ¿eh? De barro sin Sin barniz, barniz y sin sin colores. y sin colores. Sí, tiene que ser un barro crudo. Ujú. Bueno, también si un día quieren, les damos el conocimiento de cómo depurar el barro también. ¿Cómo depurar el barro? Sí, porque también el barro ya está contaminado, sí, de tanto agroquímico que hay, hasta el último rincón, ¿no? Por ejemplo, hay una cueva donde dicen que nadie llegaba. Hoy está lleno de latas de cerveza, de latas de Coca-Cola, de plásticos, De amarres, de veladoras, de exactamente, pollos ¿no? muertos. Exactamente, ¿no? Y pues esa es depredación, ¿no? Es un vibrar ya no pleno. Entonces, o sea, tenemos que aprovechar la luna menguante, luna llena, para ir a limpiar esos espacios, ¿sí? Y luego los tenemos que llevar al Cuauhxin, donde hay unas piedras que a través de los efectos del sol, ¿verdad? Pues van calcinando todo toda esa contaminación. Entonces se adosa las hojas o sea, los pétalos de caléndula y, ¿cómo se llama? La que dije ahorita. La La, dormilona. la vergonzosa. Exactamente.
¿sí? Y esa la va a limpiar, ¿sí? La va a limpiar porque sus efectos son nocturnos, ¿sí? Es la acción que están haciendo las estrellas, los siderales, Los australes, los la australes, luna, la luna, sí, los luceros. los luceros, ¿sí? Esa acción hace que haya un vibrar y eso es lo que lo va depurando. Y luego ya que ya está depurado, son 40 días de depuración. Cuando ya está depurado, entonces ya se toman los pétalos y así casi superficial se deja y de ahí va a brotar la plantita de caléndula. Y entonces ya tiene Tu propia su planta. nana, ¿verdad? Porque de ahí va a venir otras plantitas y hasta los puede comercializar para quien los necesite, ¿sí? Ese es pues ¿quién es un nahual? Sí. ¿Verdad? Y bueno, Paulina Robles nos pregunta, dice, maestro, ¿son las mismas plantas quienes han comunicado sus usos y beneficios, además de la transmisión de conocimientos que se tiene en libros y oral? Bueno, aquí el herbolario tiene que saber qué es una planta sudorípara y cuáles son las plantas sudoríparas, ¿verdad? Febrífuga, cuáles son las plantas para la fiebre. Las analgésicas, ¿verdad? Diuréticas. O sea, no es una clasificación, sino aquí es donde viene lo que hace rato decíamos, Xiquistacan, es mejor, Observar que ver. Xicaquican, Es mejor escuchar que oír, Huanitzacuacan. hablar cuando tengas que hablar y callar cuando tengas que callar. Bueno, también los animales del bosque son grandes maestros, ¿no? Porque hay veces que el gato montés se lastima y hay plantas que son cicatrizantes. Y en la noche sale el gato montés y he observado, porque pues casi nos vivimos en la cañada, he observado que el gato montés en ciertas áreas del bosque huele la planta y ya no lo utiliza para cicatrizar. ¿Por qué? Fui y la recogí y la probé, amarga. No, pues tiene agroquímico. Hasta aquí ha llegado la contaminación, ¿sí? Entonces es importante regresar a la naturaleza, a lo natural, ¿sí? Y a lo natural, para regresar a lo natural, tenemos que ser como los nahuales, ¿verdad? Xiquitaca, Es- Xicaquica, Huanitzacuacan, Mucama. ¿Quedó constada la pregunta? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Maestro, muchas gracias. Paulina, ¿verdad? Sí, ok. ¿Alguien más? Alguien que nos pregunte, aunque sea por curiosidad. Ay, Profesor, no, no, sí, maestro, no nada más para darle las gracias. Todo lo que sus conocimientos que comparten, su sabiduría, pues la verdad no me abre más el campo, me excita a seguir buscando, a seguir reflexionando, a seguir viendo, siguiendo sus consejos más que nada para una buena adaptación en mi persona y la verdad agradecerle mucho, profesor, por todo lo que está haciendo. Es un gran maestro. nosotros estamos más agradecidos, ¿sí? Porque, ¿saben por qué? Déjenme decirles, si viene a mi mente, ya en 1935, eh, mi maestro, don Marcial, que primero fue mi patrón, dijo, tú eres mi maestro. Y dije, caray, ¿cómo voy a ser yo su maestro? Ahora yo les digo, ustedes son nuestros maestros. ¿Saben por qué? Porque ustedes nos dan conocimiento con sus preguntas, con su atención. Eh, Vamos conociendo. El maestro tiene que escuchar a sus maestros, ¿verdad? Para poder practicarlo y esa práctica nos va a sumergir a un conocimiento y ese conocimiento nos va a sumergir a la magia de la naturaleza, ¿sí? Y esa naturaleza pues, nos va a hacer sumergir a misterio del universo, porque pues
Las estrellas son las que contribuyen a la polinización. Y si observamos el vuelo de un murciélago, y el murciélago, ¿qué hacemos? Cuando vemos un murciélago, ¿qué hacemos? Que Bueno, es Xinacatl en lengua náhuatl. sí, un sinaca, lo que hacemos es que nos asustamos, lo violentamos, los corremos, les pegamos, pero sobre todo, digo, los utilizamos. Cuando inició el COVID, ¿a quién culparon? Al murciélago. Murciélago. Y el murciélago es algo mágico y maravilloso porque es un polinizador nocturno. Así como la mariposa nocturna, ¿verdad? Que también es rechazada. Satanizada, Exactamente. Que tiene, ¿de qué color es la mariposa nocturna? es café oscuro. Exactamente. Bueno, en las noches cuando vamos a observar a los tsinacas, van de flor en flor, ¿sí? Y luego las mariposas vienen, primero pasan los tsinacas y luego vienen las mariposas. Y en la madrugada vienen los huichiles, ¿verdad? Y luego viene ese pájaro que tiene un canto mágico y maravilloso y que casi no hay, el pájaro carpintero, ¿verdad? Pájaro carpintero. Y entonces, en la herbolaria, esa planta, así en su hábitat natural, sin ni una pizca de contaminante, pues va a ser un restaurador neuronal, celular, y paremos de decir, pero ¿dónde encontramos eso? También ¿dónde encontramos el isnene? Sí, pues. Pues ya casi no hay, ¿verdad? Entonces, ustedes son nuestros maestros, los cuales les compartimos y les decimos que la fuerza más poderosa que hay en el universo es el sentimiento de gratitud. Nosotros tenemos un sentimiento de gratitud para todos ustedes, para Violeta. Violeta, toda nuestra gratitud. Y mezclazo camachililia canoche no yolo. Nikihtan sesitlali, guanimichiktan osayakatsi, intehuatzin que sesitlali. Violeta, todo mi sentimiento de gratitud, observo una estrella y observo tu rostro, digo, ah, pues allá está Violeta. La socamate, mia, mia, mia. Muchas gracias, gracias. Y bueno, Gracias, también nos, gracias, maestro. Hay algunas modificaciones entre las plantas que ustedes tienen allá, las plantas que yo conozco acá en los cerros, por ejemplo. Usted hablaba ahorita de una planta de mucha espina y no sé si pudiera regalarme nuevamente el nombre de esa planta que meten a temazcal con mucha espina, porque nosotros acá ese tipo de planta la llamamos ortiga o ortiguilla. No sé si sea la misma planta. No, este es el que tiene escamitas, se llama Sacayamantli. Sacayemantli, sí, Sacayemantli. Y hay en todos, bueno, en la parte, ustedes están por Peña de Bernal, ¿verdad? Por la Sierra Sí, Gorda, ¿verdad? sí, Hay ocotes, hay sí. cedros en el bosque, Cedro no, ocote sí. ocote, bueno, si El hay cedro se ocote, da más hacia Guanajuato. ándele, bueno, por ese rumbo, por allá de haber Sacayemantli, si es que no lo han depredado, ¿sí? Pero ¿qué características tiene el ocote? Ah, exactamente. ¿Cómo el ocote es bajito o alto? Es alto. El Así, ocote que se da acá es alto. alto. Entonces, sí tiene las condiciones para que haya allí, bajo las ocotales, haya Sacayemantli. Ujú. Ese Sacayemantli tiene, o sea, es como un arbusto, pero tiene una raíz muy fuerte y esa raíz lo utilizan para hacer Escobetas. escobetas, ¿sí? Para hacer escobetas y algunos otros utensilios de limpieza en la casa, ¿sí? Que la raíz es muy flexible, pero durita, ¿sí? Pero flexible.
Posiblemente sea una planta que se utiliza acá para hacer escoba que se llama escobilla. No, ese es popotillo. Ese es, o No, sea, las escobas hay de, otra que se llama popotillo, pero hay otra que se ajá, llama escobilla y es como ajá. un arbusto como de 60 centímetros de alto. No, el Zacayemantli no pues funcional para hacer escobas. No, No, el Zacayimantli es muy flexible, que lo utilizan desde la época de los toltecas. También los cascanes lo utilizaron para cocer los tamales, ¿sí? Intamali, sí. Totonquinacatamali, totonquinacatamali, totonquinacatamali. El tamal está caliente, el tamal está caliente. Kipia Sakayemantli, Kipia Sakayemantli, Kipia Sakayemantli. Ino que chihuahua totonki nakatamali, totonki nakatamali. O sea, había cantos, sí, entre los cascanes de en ese ritmo y en este canto que le estoy diciendo. Y los cascanes habitaron lo que era Zacatecas, parte de Querétaro, por donde está la ruta del queso, por ay, ¿cómo se llama? Un día nos Quisquiapan, invitaron a la casa de Tequisquiapan, que es en donde hacen artesanía, pudiera ser que ya se pudiera conseguir el zacayemantli. Lo voy a Ándele. investigar. Sí, sí, es cuestión de investigar, Viole. Ujú. Gracias, maestro. Para Y, servir, por con todo. ejemplo, el manrubio que usted menciona, acá le llaman o le llamamos espantamuerto Ah, y eh, precisamente pues se usaba para limpias y para trabajos que tenían que ver con el susto. bueno, lo que es la, o sea, Yolo Chichic se llama, Yolo Chichic. Las raíces de Yolo Chichic, yolo, corazón, chichi, Sí, amargo, de amargo. corazón amargo, porque amarga mucho, ¿no? Por ejemplo, eso, sí. que no esté contaminado sirve para reactivar el páncreas. Ujú. Pero ahí sí hay que saber cómo hacer el extracto del espíritu de la yolochich. Eso tiene que ser un xolopiayo, o sea, un licor muy especial que se elabora con el tronco del maguey. Ujú. Ese tronco se pone sobre piedra de tezontle caliente, muy caliente, y se va rodando, y luego, pues ya cuando se enfría, empieza a llorar, ¿sí? Y ese líquido, pues va a entrar una fermentación, y ese le llama xolopiay, ¿sí? Y con eso se extrae el espíritu de ciertas plantas, entre ellas la diolochiche, para reactivar el páncreas, ¿sí? Porque tiene un amargo muy especial. Por eso se llama yolochiche, pero es conocido también como hierba de ángel, como manrubio. Y bueno, nos pregunta aquí, por aquí arriba, ya no lo veo, pero bueno, no recuerdo el nombre, pero sí leí el comentario de que si no hay apuntes de las sesiones. Miren, en este grupo es un grupo donde hay libre albedrío, observamos que cada uno toma sus apuntes, Ujú. pero si les interesa, pues con mucho gusto les vamos haciendo como un resumen nosotros O podemos hacer un folleto. para compartirlo al final del curso, Ujú. si ustedes así lo desean. Y también nos preguntan que cuál es la planta para limpiar el hígado. Para limpiar el hígado son varias plantas, Sí, claro. no solamente es una, son varias. Sí, varias, sí. Pero lo más importante son hacer movimientos y hacer Ándale, una recapitulación porque lo que daña al hígado son los corajes. Entonces, claro. si el paciente no atiende o no hace una recapitulación de las emociones que lo ponen en esa circunstancia, se puede tomar un bosque entero o una farmacia entera y no va a pasar nada. Pero entonces aquí viene la palabra Olinjoliste, movimiento es vida, ¿sí? Y aquí a Nelly, la maestra de movimiento cósmico, le ha compartido cuántos movimientos corporales. 227. 227 movimientos corporales para sanar desde el cuerpo, la mente, el espíritu y el alma, para activar el cuerpo físico,
que entra en reparación cuando va a dormir. El cuerpo físico, que es el que va a trabajar cuando el cuerpo físico está dormido, es el que también piensa, imagina, Sueño. fantasea y sueña, para que trabaje el cuerpo psíquico a través de la psicomotricidad. Es importante la psicomotricidad. Y ahí es donde viene la importancia de los movimientos corporales, por decir, le damos un extracto de yolochichi y no se mueva, pues no va a hacer efecto, ¿verdad? Tiene que tener para activar el páncreas. ¿Nos puedes mostrar ese movimiento para activar el páncreas? A ver si logra ver, sí, a ver si logran verlo. El páncreas está a la altura de nuestro hígado, ¿Mm? ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a alinear como soldaditos, bien alineados. Ya que estamos bien alineados, ahora no vamos a mover nada más que nuestra pierna izquierda. Vamos a irla elevando poco a poco, poco a poco, poco a poco, sin perder la línea. Y vamos a llevar la planta de nuestro pie. Lo voy a subir un poquito más, ¿eh? La punta hacia arriba. Ahí me voy a mantener sintiendo una pequeña presión en mi páncreas. Ahí, Exacto. Ahí, exactamente. ahí, ¿siento? Y luego desciende muy suavecito. Aquí, este movimiento tienes que hacerlo en mínimo 3 minutos. Es Ujú. decir, tienes que tardarte 3 minutos en elevar pierna. Lo estoy haciendo como en cámara rápida, pero son 3 minutos, Ujú. porque ahora lo vamos a hacer del otro lado. Con la punta hacia arriba, ahora sentimos la presión aquí, en el hígado. En el hígado, sí, exactamente. Pero no pierdes tu alineación, tú sigues siendo una línea. Y luego bajas, suavecito, suavecito, suavecito. Lo hice en cámara rápida. Este movimiento lo tienes que hacer Y, en 3 minutos, en lo que sube, en lo que baja, sin perder la alineación de tu cuerpo. ujú, Ahí. Porque entonces, en este movimiento, no solamente estamos motivando la activación del páncreas y pero del del hígado hígado, también. sino también estamos trabajando con nuestro cuerpo, no solo físico, sino también con el afísico, con el psíquico y Sí. con el plasmático, Ándale, que se tiene que poner a trabajar. Si exacto. no los ponemos a trabajar, pues no va a haber armonización. O luego nos va a decir, es que no funciona. Tenemos que poner a trabajar nuestros 4 cuerpos. Y entonces, ahí tiene que haber implacabilidad, porque tenemos que tomar en cuenta, y un nahual o una nahuala en la armonización del cuerpo, mente, espíritu y alma, también hay libre albedrío, es decir, que tiene que ser una decisión del paciente. Claro. Ni el nahual, ni la nahuala, ni nadie cura o sana o armoniza, solamente guía. Ujú. Porque ¿de quién es este cuerpo? Es mío, ¿no? ¿Verdad? Si mi hígado o mi páncreas está desarmonizado, ¿quién lo tiene que armonizar? Pues yo, claro, Exactamente. yo lo tengo que armonizar. Por eso es una decisión, ¿sí? Si yo ya decidí armonizarlo, entonces tengo que ser implacable y Ujú, seguir las indicaciones de quien te está guiando. ujú. Pero una micra de mínima falla, como chitín. Exactamente. Y allí entonces esos movimientos corporales
está trabajando el cuerpo psíquico a través de la psicomotricidad. Y entonces va a motivar que empiece a trabajar el cuerpo plasmático para reparar el páncreas, el hígado o cualquier otro órgano. Ujú. Bien, por eso, Olin Yolistli, movimiento es vida. Y bueno, pues ya nos queda poquito tiempo. Hay una pregunta de Laura que nos dice que tiene una inquietud relacionada con el eclipse lunar del día de hoy. ¿Qué Ujú. relevancia tiene en la cosmovisión tolteca? En la cosmovisión tolteca, ahora sí que ese eclipse, ¿ah? O sea, mm, cuando llega la cultura de Europa, pues nos apanican, nos imponen, nos obligan. Hay una ritualidad que se puede hacer en la eclipse solar, Tiene el eclipse lunar, ¿verdad? Pero es parcial, es total, es visible y o no, falta uno, o no visible. o no visible, ¿verdad? Son cuatro, ¿sí? Eh, recuerdo mi maestra de movimiento cósmico en 1957, el 29 de julio de 1957, ocurrió un Eclipse, temblor temblor. en la madrugada. En esa madrugada, el 29 se celebra a Santa. Santa Marta. Ajá. ¿Y qué tiene Santa Marta? De ícono. Tiene un dragón, una Bien, Tetexincatzigua. ándale, tiene un dragón, ¿verdad? O sea, aquí viene que en donde hubo una tecali de la De la Tetexincatzigua, Tetexincatzigua. ajá, que es una dragona, ahí pusieron a Santa Marta. O sea, es el sincretismo, ¿sí? Y bueno, el dragón cumple una función. Tú has visto volar a la Tetexinca, Así ¿sí? es. La has visto volar. Bueno, entonces, ¿qué es el eclipse? El eclipse, pues es que se interpone, ¿sí? Por decir, voy a eclipsar a Nelly ante ustedes, ¿sí? Pues me pongo enfrente de ella, ¿verdad? Y ya no la van a ver, ¿sí o no? ¿Verdad? O sea, la estoy eclipsando, ¿sí? Y entonces hay un vibrar de ella y un vibrar mío, ¿sí? Y ese vibrar, o sea, acá viene que nosotros sí hemos estado hablando sobre los 7 puntos energéticos: limpiar, curar, energizar, magnetizar, regenerar, rejuvenecer y estabilizar las emociones. Estabilizar las emociones. ¿Por qué no tenemos estabilizadas las emociones? Pues por el ego, ¿verdad? Entonces, como en Europa los señores feudales controlaban a los siervos, pues a través de imposición y obligación, ¿verdad? Va a haber un eclipse solar, ¿sí? Y como los señores feudales sabían leer, ¿m? Y los siervos pues no sabían leer, ¿verdad? Pues entonces no se enteraban, ¿sí? No se enteraban. Y entonces el señor feudal a lo mejor hasta podría decir: se han estado portando muy mal, voy a ordenarle a la luna que no les dé luz. Hay casos así, ¿eh? Sí, en ciertas comunidades, ¿sí? Y entonces, pues, ¿qué sucede con esa comunidad que no tiene acceso al conocimiento? Pues se apanica, ¿verdad? Y entonces, pues empiezan a ser su héroe. ¿Quién es su héroe? Su héroe o su héroe, pues el que tiene ese conocimiento, ¿verdad? Ese conocimiento. Por eso es importante que todo conocimiento tenga un testimonio. Y entonces los toltecas decían: no chitlen mochigua iti pilcuicat, guan mochigua iti intlanantzin cuatlicue, tejmatoca.
todo lo que sucede en el universo y todo lo que sucede en la faz de la Tierra tiene que tener un testimonio. ¿Mm? ¿Y qué testimonio más mágico y maravilloso que la naturaleza? Ustedes pueden observar si tienen sus plantitas, ahora que haya el eclipse, vean cómo se ponen, cómo se comportan sus plantitas, cómo se comporta si tienen un gatito, Sus si mascotas. sus mascotas, vean cómo se comporta, o cómo se comporta un bebé de 3, 4 meses. Ujú. ¿Por qué de 3, 4 meses? Ah, pues porque la luna tiene 4 Pasos lunares. fases lunares, sí. Y puede también influir en un bebé de 7 meses, ¿verdad? Por la duración de los 7 días, 7 minutos, 7 segundos, Segundo. 7 micras de segundo. Aquí, si hacemos un ritual ceremonial con ese, ¿cuántos 7 son? 4, 7. 7 por 4, 28. 28. 2 más 8, nos dan un 10, ¿verdad? Entonces nos dan un 10 y entonces allí hay una explicación, pero también hay una escritura, ya tiene que haber una lectura. Un astro está tapando al círculo, que en este caso sería la luna, pero lo va a tapar total, parcial, o ¿Se verá o no se verá? exactamente, ¿verdad? Entonces, los toltecas y luego los mexicas, pues es importante la ritualidad con su ceremonial. Pueden ser una ritualidad con agua para, pues ese eclipse lunar, bueno, para contrarrestar cualquier situación no plena, el agua, pues ambos dos están coordinados, ¿sí? Coordinados, por eso hace rato hablábamos de qué sucede en la costa, en luna menguante, qué sucede en luna En luna en luna nueva. y en luna creciente y en luna llena. Entonces se puede neutralizar con un vaso de agua, pero sin figura, o con un jarro de barro, pero sin Sin pintura. exactamente. Ujú. O sea, ¿cómo se llama? Cuando barnizado de manera natural, con barniz natural. Ujú. Y entonces, pues la misma luna con el agua está limpiando, curando, energizando, magnetizando, regenerando, rejuveneciendo, estabilizando, pues, a los humanos, a sus mascotas, a su negocio, a su oficina, a su casa, a su terreno, todo lo que alumbra la luz. Esa es la ritualidad de los toltecas. ¿Dónde está escrito? Ah, bueno, pues está ahí tan cercano, en el norte, de aquí donde estamos, en Tula. ¿Sí? Y bueno, también nos pregunta Diego que si el peyote tiene algún uso para los nahuales. Y bueno, le comentamos que sí, el peyote es una planta en la que también el nahual es iniciado, Claro, pero después de una preparación sí, claro, es y importante. bajo la guía de un maestro o de una maestra. No es Exactamente. Antlaljuis como hoy se hace. ¿Por qué? Porque si no, primero, tienes que conocer la razón por la que te quieres iniciar. Cuando ya la conoces, entonces te preparan. Cuando ya estás preparado, y preparado significa que tú muestres, ¿verdad? A tu maestro o a tu guía que estás preparado, entonces te van a llevar. ¿A qué? Porque nadie habla de eso, Ujú. de qué sucede en una iniciación, pero ese pues va a ser otro tema. Otro Sí, tema porque hay un tema que tenemos por ahí, plantas de poder, ¿verdad? exactamente, plantas de poder. Entonces, bueno, pues ya estamos terminando prácticamente la sesión del día de hoy. ¿Hay alguna otra pregunta o algún otro comentario que quieran hacer? Pues nada más agradecerles por esta clase del día de hoy
Y también para aprovechar ahorita el micrófono y recordarle a todos nuestros compañeros, el link que nos están mandando es para que nosotros podamos volver a ver la ponencia de ustedes, tomar los apuntes que nos falten. Se queda abierto el grupo para cualquier duda, que no hemos visto que se han expresado dudas, que se aproveche para eso. Y el link no se comparte. Gracias a todas las personas que quisieron ver el video número 1 y que fueron enviándole el depósito a los maestros. Esa es una manera de agradecer porque debemos de ser recíprocos con su tiempo, con su enseñanza y con, ahora sí que esa armonía de corazón con lo que nos están entregando este conocimiento. Muchísimas gracias, maestra, y muchas gracias, maestro, aquí al servicio. Muchas gracias a ustedes también. Y bueno, si no hay algún otro comentario o duda, pues nos despedimos y pues nos miramos en la siguiente sesión. Y bueno, yo me despido como Nahuali. ¡Cualica! Muy bien, muy bien. Gracias, nos vemos en 15 días. Muchas Cuali, gracias. cuali.